Mi nombre es Isa Espinosa y estudié artes plásticas y también ahora me dedico a dar arte terapia. Desde chica me fascina el arte, me fascina pintar. Eran mis clases favoritas las de pintura y pues nunca las dejé, siempre supe que quería pintar y como me motivaba todo, me fascinaba. Sí hubo durante ese proceso que a veces pues no faltaba la persona que te dijera que no pintas tan bien o que te falta técnica. Pero aún así yo en mi casa pintaba mis cuadernos y pintaba todo lo que pudiera. Cuando entré a estudiar me enseñaron muchas técnicas y sí me gustó la carrera, pero justo lo que he hecho ahora en este momento que estoy en esa búsqueda de algo mucho más auténtico, algo mucho más sincero, es desaprender todo lo que me enseñaron. Definitivamente. Creo que para mí sí fue Para mí fue más limitante lo que me enseñaron en la escuela que pues ahora sí que en lugar de abrirme horizontes, simplemente sentía cada vez como más encasillada porque pues te tenían que enseñar parejo, ¿no? Las sombras tienen que ser de esta forma, la figura humana con estas medidas y tener esta dimensión y todo eso, como que todo era demasiado estructurado, a pesar de que si estaba yo en la carrera de artes plásticas, supuestamente éramos como los más light y se veía como que hasta en la forma de vestir de la mayoría de las personas como otra tipo de mentalidad mucho más holgada o mucho más libre. No, yo no lo sentía como tal en la formación. También yo venía de una educación muy estructurada, entonces no es nada más que la universidad fuera de alguna forma estructurada, lo tiene que ser para enseñar un programa, pero sumando que yo también era estructurada. Entonces, a mí me generaba mucho estrés el no poder pintar como los grandes, o veía compañeros que hacían las figuras humanas perfectas y a mí no me salían perfectas, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo le decía a una amiga, yo tengo un sueño, yo quiero exponer en la mejor galería del mundo. Y me decía, perdóname Isa, pero ¿cómo vas a cumplir tu sueño si solo vienes y pintas aquí en la universidad? Las personas que realmente se dedican a esto pintan todo el día. Todo el tiempo están haciendo bocetos, no paran. Y tú, sinceramente, yo no veo que le hagas como que mucho, ¿no? Y ahí sí dije, claro, o sea, no puede ser, no voy a llegar a ningún lado si nada más vengo y pinto acá. Pues me desmotivé un poco, acabé la universidad, tuve mención honorífica porque de por sí me encantaba, entonces no me costaba trabajo hacerlo. Y mi perfeccionismo era el que me impedía el hacerlo como yo creía que debía hacerlo. Entonces dejé a un lado lo que yo quería y estaba como alimentando lo que debía de ser, cómo debía de ser un artista, cómo debía pintar a alguien que supiera pintar bien, cómo debía de ser una artista plástica. Y nunca me empecé a cuestionar bueno, pero ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo quiero yo? Entonces dejé a un lado todo esto del arte y me empecé a dedicar mucho tiempo a la búsqueda de la sanación, a la búsqueda de encontrar más respuestas más profundas a mis preguntas de ¿a qué vengo? ¿Quién soy yo? Cuando empieza todo ese cuestionamiento, pues entonces me empecé a meter a yoga y a muchísimas técnicas de sanación
a través de las cuales yo pensaba que iba a encontrar como esa soltura, como esa libertad. Toda la vida buscaba, una libertad. Siempre me sentía como enjaulada y eso así, pero yo sabía que no estaba enjaulada de nadie ni con nada, sino de mi propia mente. Entonces yo estaba buscando la forma de cómo abrirme y poder fluir en la vida porque me estaba costando mucho trabajo. Entonces estuvo 16 años en esta búsqueda, incluso también la acupuntura, todo lo que iba aprendiendo. También trataba de, en el camino, ayudar a las personas con las terapias que me iban enseñando. Y justamente ahorita en pandemia también llegó esa parte del encierro, esa parte en la que pues yo necesitaba acondicionar un lugar terminando pandemia para poder salir adelante. Sí nos pegó muchísimo a mi familia y a mí, ya que mi esposo se dedicaba a los bares y restaurantes, entonces fue lo primero que cerró y lo último que abrió. Entonces de alguna u otra forma yo tenía que volver a salir. Yo tenía un centro antes, holístico, también fue lo primero que se fue, entonces yo tenía que volver a salir adelante, así que me prestaron un lugar y yo, ahí fue como el parteaguas cuando empieza el arte, porque en ese lugar yo no tenía en ese momento dinero para decorarlo, para como que acondicionarlo. Entonces se me ocurre hacer un mural. Hubo una época en mi vida que estuve haciendo murales, pero para discotecas, para antros. Y dije, bueno, pues voy a pintar y voy a hacer un mural, escojo mi foto y quería hacer como algo muy realista. Y en ese momento empiezo a pintar y veo la foto y veo lo que estoy pintando y digo, esto está horrible. Y entonces me vuelve a remontar a toda mi infancia, a la frustración y a la universidad de que yo no podía hacer las cosas como me las estaban enseñando, como las tenía que hacer. Y en ese momento fue así como me empezó a estresar, a dar todas esas emociones y sentimientos de frustración. Pero no paré hasta que escuché en mi cabeza de ¿por qué no haces tu propia flor? Esa que estás tratando de hacer ya existe, ya está en la naturaleza. Crea tu propia flor. Y en ese momento fue así como, claro, tiré la fotito y cogí los colores que me gustaban y empecé a pintar lo más fluido posible. Y me encantó ese mural. Y pues a partir de ahí dije, claro, voy a empezar a crear mi propio mundo. Y empecé con las flores. Puras flores pintaba. De hecho, es lo que casi en todos mis cuadros hay flores. Eso para mí, ¿por qué? Porque me encantan, porque para mí son hermosas. Si te acercas, no son tan perfectas, pero a la vez son hermosas por los colores, por las formas. Y esa parte de que no sean así tan perfectas es lo que las hace perfectas. Entonces, también se me hace como una forma que puede ser súper maleable, que puedes inventar tus flores y aún así verse bellas. Entonces pinté todo tipo de flores y poco a poco como que me empezaba a atrever a pintar animales, algunos que otros, y como que la figura humana ahí la dejaba un poco atrás por lo mismo que decía, no, es que tiene que estar perfecta de alguna u otra forma. Hasta que llegó un día que mis propias emociones, obviamente al ser artista mi búsqueda también es sacar todo lo que llevo dentro. Y sí me considero una persona bastante sensible, entonces sí llegan momentos en los que mis emociones siento que me desbordan por completo y que más bien que se me desbordan y que me sobrepasan. Entonces yo buscaba el escape a través del arte, de no sentirme tan triste, ni tan temerosa, ni tan ansiosa. Como que siempre era la forma de curarme, la forma de estar bien. Llega un punto en mi vida en que me di cuenta que lo único que estaba haciendo desde esa perspectiva era lastimarme y maltratarme, porque nunca quería estar como me sentía. Siempre quería estar bien, siempre quería estar feliz,
siempre quería estar contenta o en calma, y nunca estaba en paz con lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces rechazaba la tristeza, rechazaba el enojo, rechazaba la angustia y la ansiedad, y eso es rechazarme a mí misma. Entonces lo que aprendí en este camino, tanto de los temas de holísticos y de sanación como de la pintura, es que yo soy todo eso y que no hay una cosa más importante que otra. La felicidad, tanto el miedo como la angustia, toda soy yo, y eso hace, por eso me encantan también los colores, eso hace que se forme un arco iris con la variedad de emociones. A mí me gusta compararlas con los colores. Entonces, pues si rechazamos todos los demás, no puedes formar ese arco iris, no puedes quedarte solo con la alegría y todo lo demás. Entonces, cuando empiezas a abrazar o a integrar todo a tu vida, es cuando realmente llega la calma. Fueron 16 años de estudiar, 16 años de tratar de curar eso que no necesitaba ser curado, y ahora empiezo una nueva etapa en la que digo, ok, voy a escucharlo y voy a pintar con ello. Tomé una certificación que se llama B2 Bonaterra, que la dan en España, que es justamente eso, para acompañar las emociones a través del arte. Y ahí fue cuando me cae también un 20 importantísimo, en el que me dicen, pinta ahora esta planta, te ponían una plantita, pinta esta planta triste. Y entonces, pues luego en mi mente era pues la planta con todas las hojitas caídas, toda desparramada, ¿no? Y decían, pero no tienes que pintar las hojitas desparramadas, píntala triste, o sea, tú siente la tristeza y píntala desde la tristeza. Y entonces en ese momento fue cuando dije, claro, o sea, esto es muy diferente, ya no es usar el arte para tapar algo, o para calmarme, o para no sentir, sino dije, puedo usar eso que tanto he rechazado en mi vida para crear. Entonces dije, voy a usar mi tristeza y voy a crear a partir de ella. Voy a usar mi enojo y voy a crear a partir de esto. Es dejar de rechazarme y volverlo funcional. En ese momento empecé a utilizar eso que sentía para crear, y justo pues las últimas obras que tengo por aquí, esta por ejemplo, pues obviamente me sentía muy triste, y entonces pues simplemente lo plasmé tal cual, ¿no? Una parte también que fue parteaguas en mi vida, que también me lo dio esta certificación, es permitirme pintar algo feo. Ahí es, pinta lo que sientes sin que sea bonito, sin que se vea bien, sin que tenga composición, no tiene que tener nada, solo pinta, ¿no? Y me di cuenta que para mí eso era como, no, ¿cómo? Yo siempre trataba de pintar y no dejaba de pintar hasta que esa obra quedara de forma que me gustara. Porque sé que no, a mí, obvio, porque a los demás, pues hay personas que son feas, hay otras personas que les gusta, hay de todo, ¿no? Pero yo no podía sacar algo que se viera feo para mí. Entonces, justo eso también fue como, ok, pues sí, va, nadie lo va a ver, voy a pintar lo más feo. Y saqué todo mi enojo, toda mi frustración, lo que en ese momento necesitaba. Y curiosamente, eso fue lo que me dio la pauta para todavía abrirme más y poder crear cosas más genuinas, más, yo incluso puedo decir para mí, más bonitas, más padres, más creativas. Lo que yo busco con mi obra es, yo empiezo a pintar, lo que hago es, primero escojo el color que más me llama la atención en ese día, en ese momento, y voy pintando, voy haciendo figuras, no sé realmente casi nunca qué es lo que voy a hacer. Hay veces que sí se me antoja, digo, bueno, ahora quiero hacer una figura o quiero hacer un tigre, un león,
eso puede ser. Pero la mayoría de las veces empiezo y conforme voy pintando y voy poniendo más colores, así, es como me va viniendo. Es una forma en la que yo me estoy permitiendo fluir y es como también de otra forma trato de hacerlo en la vida. Como que antes me gustaba saber qué seguía, 1, 2 y 3 y luego esto. Y de repente, pues cuando eres adulto, sales de la universidad, es cuando ¡pum!, se acaba, porque ya no hay, pues ahora sigue esto y ahora sigue, ¿no? Como que estás acostumbrado de que era el kinder, luego la primaria, luego la secundaria, prepa y universidad, y eso era seguro. Entonces ya tenías como una certeza y una seguridad de que iba a pasar. Sales de la universidad y ya es, pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? Y entonces esa parte genera a veces como mucha ansiedad. Y entonces lo que he aprendido también durante este camino es aprender a fluir con lo que el día va trayendo. Entonces, soltar lo más que se pueda, porque al final, pues para mí, el tema del control sí fue muy presente en mi vida. Incluso hay obras que me gustan mucho, que los niños las intervengan. Entonces, lo que hago es darles el lienzo a los niños empiezan a pintar, no les digo, no, ese color no, o sea, es así como, aunque a veces me cuesta trabajo y los veo así como que van a echar la pintura que tal vez es un color que no me guste, pero nada, o sea, los dejo que ellos hagan todo lo que quieran y entonces encima de eso ya empiezo yo a pintar y a formar algo diferente. De repente fue el que aparte de que no me gustara lo que yo sentía en ese momento, cómo me sentía, tampoco me estaba gustando nada de lo que pasaba a mi alrededor. Y así como escuché en esa ocasión la voz de pinta tu propia flor, fue de tú tienes las herramientas para crear un mundo mejor. Entonces, y no es para los demás, no es como que, ay, sí, con mi cuadro vas a decorar tu casa y vas a tener un mundo mejor. No, es crear mi propio mundo. Entonces, a mí me encanta cuando estoy pintando poner todos mis cuadros y me gusta ver los colores, me gusta ver esas formas. Antes no me gustaban mis cuadros, cuando era como súper exigente conmigo misma y estaba pensando en que debía de pintar de cierta forma. Ahora que veo mis cuadros me gustan mucho y es también cuando me estoy permitiendo sacarlos, porque antes yo estaba pintando y tenía ahí 20 cuadros, pero nadie los veía, estaban ahí y jamás yo había colgado un cuadro en mi casa, jamás. Entonces podía tener otras cosas en las paredes excepto mis cuadros. Y fue recientemente, después de pandemia, cuando empecé a crear mi propia flor, que empecé a poner mis cuadros en las paredes. Y incluso les hice unos también a mis hijos. Y me acuerdo que uno de ellos, obviamente a mi propio estilo, nada realistas, y me dijo uno de ellos, mamá, no te ofendas, pero quedé horrible, está muy feo mi cuadro. Yo no tengo así los pies ni las pompas, porque lo puse así todo. A mí me encantó ese cuadro, pero él estaba muy agobiado de si era así como yo lo veía, ¿no? Como, ¿qué le pasa a mi mamá? Me ve muy mal. Y Y antes tal vez me hubiera conflictuado mucho el que me dijeran que estaba muy feo, pero ahora es como, no importa, o sea, lo estoy haciendo para mí, ¿no? Entonces, pues me está gustando esa idea de crear mi propio mundo. Y empezar, también se me quedó mucho algo que escuché, no me acuerdo de dónde, eso sí, entre que leo y escucho conferencias y pláticas y así, me gusta mucho escuchar conferencias y pláticas mientras estoy pintando. Una vez escuché esa parte de, empieza, si a ti no te gusta la forma en cómo están las cosas, cámbialas, hazlas, renuévalas, ¿no? Porque muchas veces esperamos que el otro se dé cuenta o que el otro cambie. Entonces fue así como de, si tú estás siendo testigo de aquello que no te gusta, entonces es tu responsabilidad cambiarlo.
para mí el lienzo es una ventana, una puerta, que es así de, aquí está, haz lo que quieras, siente lo que quieras, sé quién quieras, di lo que quieras, piensa lo que quieras, yo no te voy a juzgar. Y eso me fascina. No que te quiero decir porque también yo veo como que muchas historias de pintores, de artistas que están así de, es lo mejor de mi vida y soy la más feliz. No, porque hay cuadros, hay obras, cada obra te confronta. Cada obra que tú vas pintando, claro, son cosas que salen de ti, son cosas de tu subconsciente. También hay emociones y hay muchas cosas. Entonces, hay obras que de repente dices, híjole, esta no me está gustando, o cómo lo puedo arreglar, o de repente llegas a un punto en el que hay que resolverla. Y pueden pasar días que simplemente la ves y la detestas, pero es parte del proceso. Nunca está terminada hasta que tú dices que está terminada. Cada obra tiene, de las que yo hago, tiene una historia. Hay muchas en las que no pueden imaginarse que abajo pinté cosas espantosas porque me salieron espantosas. Y lo volví a tapar y volví a pintar y lo volví a tapar hasta que salió algo que realmente me gustaba. Pero incluso esas cosas espantosas que pintaba las colgaba y veía qué me quería decir. Eso también lo aprendí muchísimo con la parte de la arteterapia. Ya que haces algo, ver qué te está diciendo eso que estás haciendo. Entonces, esa necesidad de ver que las emociones realmente son importantísimas de escucharse, son parte de nosotros, y tener un espacio en el que podamos expresar esas emociones, donde podamos ser libres de decir, sí, estoy enojada, sí, siento odio, sí, siento demasiado miedo, tengo angustia, etc. Tú puedas dejarte sentirlas y también yo proporcionar los medios para que esto salga, para que esto se exprese y fluya. Entonces, desde esa necesidad fue cuando creo las clases de Healing Art, que es para niños y adultos, y ahí lo que hago es, a través del arte los voy acompañando en sus temas emocionales, a expresar sus emociones, y al mismo tiempo que ellos encuentren su propia voz. Hay muchas personas que me dicen, el arte es... Yo no pinto, el arte es muy difícil. Yo tengo manos de estómago, hago cosas espantosas, yo no sé pintar, a mí no se me da nada. Estoy 99% segura de que cuando alguien dice eso es porque de chico alguien le dijo que lo que había hecho estaba mal, que no sabía pintar, que tenía manos de estómago. O sea, alguien les metió esa idea. No hay forma de que la tengas si alguien en alguna ocasión no te la dijo, o tú mismo te la dijiste a ti mismo por compararte o por algún resultado. Entonces, yo sí creo que cuando no tratas de hacer algo y no te sale como quieres, es porque tal vez esa no es la forma. Tal vez hay personas que les gusta más el arte abstracto. Hay personas que se le da hacer líneas. Entonces, crea un arte con líneas. Empieza a hablar tu propio lenguaje. Empieza a buscarlo. Descúbrelo. Entonces, para mí no hay persona que no pueda agarrar un pincel y pintar. Yo nunca les digo pintar una obra de arte. También escuché en alguna ocasión que eso se me quedó muy grabado de, si tú sabes escribir, sabes dibujar. Es la forma de hablar sin hablar a través de la pintura y darte cuenta que quien eres y cómo eres es perfecto.